El teléfono vibraba una y otra vez sobre la mesa. No era una notificación cualquiera, era su madre. Otra vez. Él la miró apenas un segundo, con fastidio, como si esa llamada fuera un ruido molesto que interrumpía algo más importante. Volvió los ojos a la pantalla, deslizó el dedo y dejó que sonara. Afuera, el mundo seguía igual. Adentro, algo acababa de romperse para siempre. Su madre estaba herida, sola, llamando con la poca fuerza que le quedaba. Pero él no lo sabía, o peor aún, no quiso saberlo. En la habitación había silencio, solo roto por el sonido del video que él miraba. Risas ajenas, vidas ajenas, problemas que no eran suyos. Mientras tanto, al otro lado de la línea, una mujer que lo había dado todo por él respiraba con dificultad, esperando escuchar su voz una última vez. Y lo más aterrador no era su indiferencia, era que alguien más estaba observando. Jesús estaba allí, no como juez inmediato, sino como testigo silencioso. Porque hay pruebas que no llegan con truenos ni milagros, llegan como una llamada ignorada, como una pantalla más importante que un corazón que sangra, como un segundo de decisión que define toda una vida. Este no es solo el relato de un hijo distraído, es la historia de una prueba divina, una de esas que parecen pequeñas, hasta que ya es demasiado tarde. Hay momentos en la vida que parecen insignificantes, segundos comunes, decisiones rápidas, gestos automáticos. Pero delante de Dios, nada es pequeño cuando revela el corazón. Esta historia no comienza con tragedia, sino con costumbre. La costumbre de ignorar, de postergar, de pensar que siempre habrá tiempo después. Un hombre acostumbrado a que su madre estuviera ahí, fuerte, disponible, eterna, como si el amor no se agotara nunca. Pero Jesús observa de una forma distinta. Él no mira solo lo que haces, mira lo que decides no hacer. En este canal, cuando Dios observa, exploramos esas pruebas invisibles, esos momentos donde nadie aplaude ni señala, pero donde el cielo guarda silencio y toma nota. Porque a veces Dios no interrumpe, deja que el corazón se revele solo. Mientras escuchas esta historia, puede que algo te incomode, puede que recuerdes una llamada que no contestaste, un mensaje que dejaste en visto, una persona que asumiste que siempre estaría ahí. No es casualidad. Tal vez este video también sea una prueba para ti. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal si este tipo de historias toca tu conciencia y tu fe. Aquí no contamos relatos para entretener, sino para despertar el alma. Y déjanos en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Queremos saber hasta dónde llega esta historia. ¿Y quién más está siendo observado hoy? El hombre se llamaba Daniel. No era malo, no era cruel. Era simplemente alguien que había aprendido a vivir mirando una pantalla más que los rostros. Su vida transcurría entre mensajes, videos cortos y un ruido constante que no dejaba espacio para el silencio, ni para Dios. Aquella noche parecía igual a todas las demás. Daniel estaba sentado en el sillón con el teléfono en la mano, el cuerpo cansado y la mente dispersa. Afuera, la ciudad seguía viva, indiferente. Adentro, el tiempo se estaba agotando sin que él lo supiera. El celular vibró, una llamada entrante. ¡Mamá! Daniel frunció el ceño. No por enojo, sino por molestia. Había hablado con ella por la mañana. Seguro quiere contarme lo mismo de siempre, pensó. Su dedo dudó un segundo y luego dejó sonar. En la pequeña casa de su madre, el ambiente era muy distinto. El piso frío, una silla caída y ella sentada contra la pared, sosteniéndose el brazo con dificultad. Había resbalado en la cocina. El dolor era intenso, pero más fuerte que el dolor era el miedo. Ella no llamó a emergencias, llamó a su hijo. Porque cuando el cuerpo falla, el corazón busca a quien ama. El teléfono sonó junto a ella, apoyado sobre la mesa. Una vez, dos,
3. Cada tono era una súplica, cada segundo una esperanza que se iba adelgazando. Va a contestar, se dijo. Siempre contesta, pero no contestó. Daniel seguía mirando la pantalla, un video tras otro, personas que no conocía, historias que no importaban, risas que no eran suyas. La llamada se perdió, y con ella algo más profundo que una oportunidad. Jesús estaba allí, no visible, no interrumpiendo, observando. Porque la prueba no era el accidente, la prueba era la respuesta. Minutos después, el teléfono volvió a vibrar. Otra llamada. Misma persona. Daniel suspiró. Esta vez volteó el celular boca abajo. Luego le marcó. Murmuró. No había mala intención, solo indiferencia. Y eso, delante de Dios, pesa más de lo que creemos. En la casa de su madre, el dolor aumentaba. Su respiración se volvía irregular. Con manos temblorosas, volvió a intentar. Sus labios apenas pudieron formar una oración silenciosa. No pedía un milagro, pedía a su hijo. Ella recordó cuando Daniel era niño, cuando lloraba por las noches y ella se levantaba sin importar el cansancio, cuando lo sostuvo enfermo, cuando renunció a sueños por cuidarlo. Todo eso cruzó su mente en segundos, mientras el teléfono volvía a sonar sin respuesta. Jesús miraba, no con ira, con una tristeza profunda, porque el amor que se ignora también se juzga. Daniel recibió un mensaje. ¿Todo bien?, le escribió a un amigo. Respondió rápido, rió, mandó un emoji. El contraste era brutal. Había tiempo para todos, menos para quien le dio la vida. Pasó casi una hora que no volvería. En ese lapso su madre dejó de llamar, no porque ya no quisiera hablar, sino porque ya no podía. El teléfono quedó encendido sobre la mesa, silencioso, como el cielo en ese momento. Daniel no lo sabía, pero la prueba ya se había cerrado. Jesús no dijo nada, no envió señales, no detuvo el tiempo, solo observó y permitió que el corazón de Daniel se revelara por completo. Y cuando finalmente Daniel levantó el teléfono, no fue para llamarla, fue para seguir mirando una vida que no era la suya, mientras la suya comenzaba a quebrarse sin aviso. La noche avanzaba sin prisa, como si el tiempo mismo hubiera decidido observar en silencio. Daniel seguía en el sillón, con la luz azul del teléfono iluminándole el rostro. Sus ojos estaban abiertos, pero su conciencia dormía profundamente. El mundo digital lo mantenía ocupado. Noticias irrelevantes, videos repetidos, opiniones ajenas. Todo parecía urgente, pero nada era importante. Su corazón estaba anestesiado por la rutina, por la falsa sensación de que siempre habría un después. El teléfono, boca abajo, vibró una última vez. No fue una llamada, fue un silencio prolongado. Daniel no lo notó. Estaba riendo por algo que ni siquiera recordaría al día siguiente. Afuera, una ambulancia pasó a lo lejos. El sonido se perdió entre los edificios. Él no levantó la mirada. No imaginó que ese sonido estaba más cerca de su vida de lo que pensaba. En la casa de su madre, la escena era dura. El cuerpo cansado, apoyado contra la pared, comenzaba a rendirse. El dolor ya no era punzante, era un cansancio profundo, peligroso. Ella sabía, en lo más íntimo, que algo no estaba bien. Intentó incorporarse, no pudo. Intentó gritar, no tuvo fuerza. El teléfono seguía allí, encendido, mostrando el nombre de su hijo entre las llamadas perdidas. Sus ojos se humedecieron, no solo por el dolor físico, sino por una herida más profunda, la del abandono involuntario. Ella no pensó, mi hijo me ignora, pensó, tal vez está ocupado, porque el amor verdadero siempre busca excusas para proteger al otro. Jesús seguía observando, no aceleró el auxilio, no envió un vecino antes de tiempo, porque esta no era una prueba para la madre, era una prueba para el hijo. Daniel, sin saber por qué, sintió una incomodidad leve en el pecho, nada fuerte,
Solo un pequeño aviso que ignoró. Cambió de posición, desbloqueó el celular, revisó mensajes antiguos, vio el nombre de su madre y lo dejó para después. Le llamo mañana, pensó. Siempre llama por cualquier cosa. Esa frase, tan común, tan inocente, quedó flotando en el aire como una sentencia. En la casa silenciosa, la respiración de la madre se volvió irregular. El tiempo se estiraba. Cada segundo era una lucha. En su mente aparecieron recuerdos. Daniel corriendo por el pasillo, Daniel con fiebre, Daniel durmiendo en su pecho. Nunca lo dejó solo. Ahora estaba sola. Y aún así no hubo reproche en su corazón. Solo una oración débil, casi un susurro interior. Dios, cuídalo. Jesús escuchó esa oración y guardó silencio. Porque hay silencios que también son respuestas. Cerca de la medianoche, un vecino escuchó un ruido extraño, golpes débiles, algo cayendo. Dudó. Pensó que tal vez era nada. El mismo pensamiento que tuvo Daniel horas antes. La diferencia era que uno estaba más cerca y el otro, emocionalmente, muy lejos. Daniel se levantó al baño, pasó junto a la mesa, vio el teléfono, varias llamadas perdidas, frunció el ceño. Esta vez sintió algo distinto, una incomodidad más clara, una punzada que no venía del cuerpo. Tomó el celular, leyó el nombre. Mamá. Por un segundo estuvo a punto de llamar, pero el orgullo disfrazado de cansancio ganó. No es hora, murmuró. Seguro mañana hablamos. Volvió a dejar el teléfono, volvió a su mundo, y con ese gesto selló una decisión que ya no podría deshacer. Jesús no lo detuvo, no le quitó el teléfono, no gritó su nombre. Dios permite que el libre albedrío se manifieste incluso cuando duele. La madrugada llegó. El silencio se volvió absoluto. En la casa de la madre ya no hubo más movimientos. El teléfono quedó encendido hasta que la batería comenzó a agotarse. Cada porcentaje que bajaba era una esperanza menos. En algún punto de la noche, el vecino decidió llamar a emergencias. No sabía exactamente qué pasaba, solo algo no se sentía bien. Esa intuición llegó, tarde, pero llegó. Daniel dormía profundamente, sin sueños, sin conciencia, sin saber que mientras descansaba, una parte de su historia se cerraba para siempre, y que el cielo había sido testigo de cada segundo. Jesús seguía allí, no como castigador, sino como observador fiel, porque la prueba no había terminado, apenas estaba preparando la revelación. Daniel despertó con una sensación extraña en el pecho. No era dolor físico, era una incomodidad profunda, como si algo hubiera quedado mal colocado durante la noche. Miró el reloj. Era más tarde de lo habitual. El silencio del departamento se sentía pesado. Tomó el celular casi por reflejo, varias notificaciones, mensajes sin importancia, y luego algo distinto, un número desconocido, 2 llamadas perdidas, un mensaje de voz que no había escuchado. Antes de abrirlo, vio el registro de llamadas. Mamá, 5 llamadas perdidas. El estómago se le cerró. Por primera vez, no pensó que era por cualquier cosa. Algo en su interior se tensó. Un presentimiento incómodo comenzó a tomar forma. Aún así, dudó unos segundos antes de tocar la pantalla. Reprodujo el mensaje de voz. No era la voz de su madre, era una voz ajena, seria, profesional. Buenos días, hablo con el hijo de la señora. La frase no terminó de escucharse. Daniel detuvo el audio. El aire se le fue del cuerpo. Sintió frío en las manos. El corazón comenzó a latir con fuerza desordenada. Volvió a reproducirlo. Le informaban de un accidente, de una caída, de que habían intentado contactar a un familiar durante la noche, de que, al no recibir respuesta, un vecino había llamado a emergencias, de que ahora estaba en el hospital. Daniel se levantó de golpe. El teléfono casi se le cae. Buscó sus llaves con torpeza. En su mente, una sola frase se repetía. No puede ser tan grave.
No puede ser. Jesús observaba, no con reproche, con una calma que incomodaba. El trayecto al hospital fue un borrón. Semáforos en rojo que parecían eternos, personas cruzando la calle sin saber que dentro de ese auto alguien estaba comenzando a pagar el precio de su indiferencia. Daniel llegó agitado, preguntó en recepción, dio el nombre. La enfermera lo miró con una expresión neutra, entrenada para no adelantar emociones. Le pidió que esperara. Esperar. Eso fue lo que él había hecho toda la noche. Sentado en la sala blanca, Daniel miró sus manos. Temblaban. Recordó la llamada, recordó cómo volteó el teléfono, recordó cada luego, cada mañana, cada excusa silenciosa. Por primera vez levantó los ojos al techo. No rezó, no pidió perdón, solo pensó, si todo está bien, prometo cambiar. Una promesa nacida del miedo, no del amor. Jesús escuchó ese pensamiento y guardó silencio. Un médico salió, llamó su nombre. Daniel se levantó de inmediato, caminó detrás de él por un pasillo largo, frío, impersonal. Cada paso era más pesado que el anterior. El médico habló con cuidado, explicó la caída, la herida, el tiempo que pasó sin atención, las complicaciones. Usó palabras técnicas, pero Daniel solo escuchó una cosa clara entre todo ese ruido. Llegó demasiado tarde. La frase cayó como un golpe seco. Daniel negó con la cabeza. Dijo que no entendía, que ella había llamado, que él se detuvo. No terminó la frase. No podía decirla en voz alta, porque decirla era aceptar la verdad. Pidió verla. El médico asintió, le advirtió que no hablara mucho, que el estado era delicado, que no sabían cuánto tiempo quedaba. Daniel caminó hasta la habitación. Abrió la puerta despacio. La vio allí, conectada a máquinas, más pequeña, más frágil de lo que la recordaba. Y por primera vez sintió miedo real. Se acercó, tomó su mano, estaba tibia, sus labios temblaron. Quiso decir perdón, quiso decir no te ignoré, quiso decir tantas cosas que ya no servían. Ella abrió los ojos lentamente, lo miró y sonrió. No hubo reproche, no hubo acusación, solo amor. Ese fue el momento exacto en que la prueba se volvió irreversible. Jesús estaba allí, observando cómo el amor responde incluso cuando llega tarde. Daniel permaneció junto a la cama sin saber qué hacer con sus manos. Acariciaba los dedos de su madre con torpeza, como si ese gesto pudiera borrar las horas que no estuvo. Cada segundo en esa habitación le recordaba todo lo que había fallado. El sonido constante de las máquinas marcaba un ritmo frío, ajeno al amor que llenaba el cuarto. Era un recordatorio cruel de que el tiempo ya no le pertenecía. Él había decidido ignorarlo antes. Ahora el tiempo decidía por él. Su madre intentó hablar. Las palabras salieron débiles, casi sin voz. Daniel se inclinó para escucharla mejor. No quería perder ni una sílaba más. No podía darse ese lujo. ¿Estás bien?, preguntó ella preocupada por él. Esa pregunta lo rompió por dentro. No preguntó por su dolor, no reclamó la ausencia, se preocupó por su hijo. Daniel sintió que el pecho se le partía en dos. Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso. Intentó disculparse, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Todo lo que decía sonaba pequeño, inútil, tarde. Jesús observaba, no intervenía, dejaba que la verdad hiciera su trabajo. La madre cerró los ojos por un momento. Su respiración era lenta, trabajosa. Daniel pensó que se había dormido, pero luego sintió una ligera presión en la mano. Ella aún estaba allí, aferrándose. «Anoche te llamé», murmuró ella sin reproche. Daniel bajó la mirada. No hubo acusación en su voz, solo un hecho, una verdad simple que pesaba más que cualquier grito. Él asintió, incapaz de mentir, porque en ese cuarto, delante de ella y delante de Dios, ya no podía esconder nada. Ella no dijo nada más, no preguntó por qué no respondió,
No necesitaba respuestas. El amor que tenía no exigía explicaciones, y eso hizo que la culpa fuera aún más insoportable. Daniel recordó cada momento en que ella había estado presente, cada sacrificio invisible, cada llamada contestada sin importar la hora. Y ahora, frente a él, estaba pagando el precio de una sola decisión suya. Afuera, el sol comenzaba a entrar por la ventana. Un nuevo día iniciaba para todos, menos para ella. Daniel sintió que el mundo seguía su curso sin pedir permiso, como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. El médico entró en silencio. Revisó los monitores. Su expresión fue seria, hizo un gesto leve con la cabeza. Daniel entendió sin que le dijeran nada. El tiempo se estaba agotando. Se inclinó sobre su madre, le habló al oído, le dijo que la amaba, que siempre la había amado, que había sido un buen hijo, incluso cuando sabía que no lo había sido. Las palabras salían atropelladas, desesperadas. Ella abrió los ojos una vez más, lo miró fijamente y sonrió de nuevo. «Siempre te amé», susurró. Eso fue todo. No hubo discursos largos, no hubo despedidas teatrales, solo amor y silencio. Los monitores comenzaron a cambiar su ritmo. El médico se acercó de inmediato. Daniel sintió cómo la mano de su madre se aflojaba lentamente, y en ese instante supo que había perdido algo que nunca podría recuperar. Jesús seguía allí, no para castigar, sino para dejar que la consecuencia hablara sola. Cuando todo terminó, Daniel quedó solo en la habitación. El cuerpo de su madre ya no respondía. El silencio ahora era absoluto. Y por primera vez, la pantalla que tanto había mirado ya no tenía ningún poder, porque hay pérdidas que ninguna notificación puede distraer. Daniel salió del hospital con la mirada perdida. El sol estaba alto, la ciudad viva, la gente caminando con prisa. Todo seguía igual, y esa normalidad era lo que más le dolía. El mundo no se detuvo por su pérdida. En el estacionamiento se quedó de pie varios minutos sin moverse. El teléfono en su mano parecía más pesado que nunca. Lo desbloqueó por inercia. Vio las llamadas perdidas de la noche anterior. El nombre de su madre brillaba en la pantalla como una acusación silenciosa. Por primera vez deseó no tener un teléfono. Por primera vez odió esa pantalla. Subió al auto y se quedó allí, con la frente apoyada en el volante. No lloró de inmediato. El dolor llegó lento, profundo, como una marea que avanza sin hacer ruido. Era un dolor que no gritaba, aplastaba. Jesús observaba, no desde lejos, desde el silencio más cercano. Daniel condujo sin rumbo. Pasó por calles conocidas, por lugares donde había estado con ella, la panadería donde compraban pan los domingos, el parque donde ella se sentaba a verlo hablar por teléfono sin levantar la vista. Cada recuerdo era un golpe. Llegó a su departamento, entró. Todo estaba exactamente igual que la noche anterior. El sillón, la mesa, el lugar donde había dejado el celular mientras ignoraba las llamadas. Nada había cambiado, excepto él. Se sentó. Miró el mismo lugar donde había estado horas antes. Recordó cómo volteó el teléfono, cómo eligió mirar otra vida en lugar de atender la suya. Esa escena se repetía en su mente como un castigo constante. Tomó el celular otra vez, buscó su nombre. «Mamá», presionó llamar. El tono sonó una vez, 2 veces. Nadie respondió. Cortó la llamada, se rió nerviosamente, como si no entendiera lo que estaba pasando. Volvió a llamar. Esta vez, la llamada fue directamente al buzón. Ese sonido automático terminó de romperlo. Daniel lanzó el teléfono al suelo. El golpe fue seco, la pantalla se agrietó. Un gesto inútil, tardío. El daño real ya estaba hecho. Cayó de rodillas. Lloró como no lo hacía desde niño, no por la muerte solamente. Lloró por cada momento que eligió no estar, por cada después, por cada excusa que ahora no servía de nada. Jesús seguía allí, no acusando, permitiendo que la conciencia hablara. Los días siguientes fueron borrosos.
Trámites, llamadas, personas diciendo «lo siento», palabras vacías que no tocaban el centro del dolor. Daniel asentía, agradecía, pero por dentro estaba completamente solo. En el velorio observó el cuerpo de su madre, tranquilo, en paz. Pensó en lo irónico que era. Ella estaba en paz, y él en guerra consigo mismo, una guerra que nadie más veía. Las personas se acercaban, lo abrazaban, le decían que había sido un buen hijo. Cada vez que escuchaba eso, algo se rompía más dentro de él. No podía aceptar una mentira que su corazón desmentía. Esa noche, al regresar solo a su departamento, Daniel dejó el teléfono sobre la mesa. No lo tocó. Por primera vez en años, el silencio no venía de una pantalla apagada, sino de un alma que comenzaba a despertar. Demasiado tarde. Jesús observaba ese despertar, porque hay lecciones que llegan cuando ya no se pueden corregir. Y aún así, la prueba no había terminado. La primera noche completamente solo fue la más larga. Daniel no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar el tono del teléfono. Ese sonido que antes ignoró, ahora resonaba dentro de su cabeza como un eco interminable. Se levantó varias veces, caminó por el departamento sin rumbo. Todo le recordaba a ella, una taza vieja en la cocina, una foto olvidada en un cajón, pequeños rastros de una presencia que ya no volvería a llamar. Tomó el celular casi con miedo, la pantalla estaba rota, pero aún funcionaba. Lo encendió, vio la hora. De forma automática, pensó en llamarla. El hábito seguía allí. La realidad no. Jesús observaba, no como consuelo inmediato, sino como verdad inevitable. Daniel abrió la galería de fotos. Vio imágenes antiguas, ella sonriendo, ella cocinando, ella mirándolo mientras él estaba distraído con el teléfono. En ese momento entendió algo que nunca había querido aceptar. Ella ya estaba sola desde antes. No físicamente, emocionalmente. Esa comprensión fue más dolorosa que la muerte misma, porque significaba que el abandono no ocurrió solo esa noche. Había sido lento, progresivo, silencioso. Cada vez que eligió la pantalla, la fue dejando atrás. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. Por primera vez en mucho tiempo, habló con Dios. No fue una oración bonita, no fue ordenada, fue un reclamo desesperado. «¿Por qué no me detuviste?», murmuró. El silencio respondió. Jesús no explicó, no justificó, porque Dios no anula decisiones, las observa. Daniel recordó todas las veces que ella le dijo, «No vivas pegado a eso». Siempre lo tomó como exageración, como una frase de otra generación. Ahora entendía que no hablaba del teléfono, hablaba de la distancia. La culpa comenzó a tomar otra forma. Ya no era solo tristeza, era peso. Un peso que no se podía soltar con lágrimas, un peso que exigía transformación o destrucción. Los días pasaron. Daniel volvió al trabajo. Se sentó frente a la pantalla. Todo era igual, pero él ya no lo era. Cada notificación le producía rechazo. Cada sonido le recordaba lo que había perdido. Sus compañeros no notaron el cambio. Nadie preguntó realmente cómo estaba. La vida seguía pidiendo productividad, no conciencia. Y eso lo agotaba aún más. Una tarde, mientras revisaba su celular, apareció una notificación antigua. Un mensaje de su madre que nunca había abierto. La fecha era de días antes del accidente. Lo abrió con manos temblorosas. Solo quería saber si estabas bien. Nada más. Esa frase lo derrumbó. No pedía ayuda, no pedía visita, no exigía atención. Solo quería saber de él. Y ni siquiera eso recibió. Jesús observaba ese momento con profundidad, porque ahí la prueba cambiaba. Ya no se trataba de ignorar. Se trataba de qué haría ahora con esa verdad. Daniel entendió que el castigo no venía del cielo, venía de adentro. La conciencia se había convertido en juez, y ese juez no dormía.
Por primera vez dejó el teléfono en otra habitación, se sentó en silencio, respiró, permitió que el dolor estuviera presente sin anestesia. Fue insoportable, pero real. Y en ese silencio, algo comenzó a moverse. No alivio, no perdón aún, sino conciencia. Jesús seguía observando, porque cuando el corazón despierta, la verdadera prueba apenas comienza. Daniel comenzó a cambiar de hábitos sin darse cuenta. No fue una decisión heroica, fue una consecuencia. El teléfono dejó de ser refugio y se volvió recordatorio. Cada vez que lo tomaba, sentía un vacío difícil de explicar. Empezó a caminar más, a quedarse en silencio más tiempo, a evitar el ruido innecesario, no porque quisiera ser mejor, sino porque ya no soportaba huir de sí mismo. Jesús observaba, porque hay cambios que no nacen de la fe, sino del dolor. Una tarde, Daniel entró en la antigua casa de su madre para ordenar sus cosas. El lugar olía igual, nada parecía fuera de lugar. Era como si ella fuera a aparecer en cualquier momento desde la cocina, secándose las manos. Abrió cajones lentamente, encontró cartas viejas, fotos, recibos guardados con cuidado. Cada objeto hablaba de una vida dedicada a otros, no a sí misma, y eso lo enfrentó a una verdad incómoda. Ella vivió para dar, él vivió para distraerse. En una caja pequeña encontró algo que no esperaba, un cuaderno, gastado, de tapas simples. Lo abrió. Era un cuaderno de oraciones, fechas, nombres, peticiones, y entre todas, un nombre se repetía una y otra vez, el suyo. Daniel pasó las páginas con los ojos llenos de lágrimas, oraciones por su trabajo, por su salud, por su cansancio, incluso por su distracción constante. Ella había visto todo, y aún así, oraba por él. No había una sola oración reclamándole, solo pidiendo que Dios lo cuidara. Jesús observaba ese momento con una quietud profunda, porque el amor intercesor pesa más que 1000 reproches. Daniel se sentó en el suelo con el cuaderno en las manos, lo apretó contra el pecho. Por primera vez no se sintió solo en su culpa, se sintió acompañado por un amor que no exigía nada a cambio. Esa noche, volvió a su departamento y dejó el cuaderno sobre la mesa. Apagó el teléfono. Se sentó frente a él y habló en voz alta, aunque no había nadie más allí. Fui ciego, dijo, no como excusa, como confesión. No pidió que el tiempo volviera, no pidió que ella regresara, pidió algo distinto, pidió no volver a ser la persona que fue esa noche. Jesús escuchó y siguió observando. Los días siguientes, Daniel comenzó a hacer algo que nunca había hecho: escuchar a las personas, a los silencios, a sí mismo. Descubrió cuánto ruido había usado para no enfrentar su vacío. Un compañero de trabajo le habló de su madre enferma. Daniel escuchó sin mirar el teléfono, sin interrumpir, sin huir. Ese gesto simple le dolió y lo sanó al mismo tiempo. Empezó a visitar a un vecino anciano, no por obligación, por necesidad. Necesitaba aprender a estar presente. Cada visita era una forma de decirle al pasado: no volveré a ignorar. Jesús observaba cada gesto, porque la prueba no siempre termina en castigo, a veces termina en transformación. Pero aún faltaba algo. La herida más profunda no había sido tocada. Daniel todavía no se perdonaba. Y mientras eso no ocurriera, el juicio seguiría vivo dentro de él. Daniel comenzó a comprender que cambiar hábitos no era suficiente. Podía apagar el teléfono, escuchar más, estar presente con otros, pero dentro de él seguía existiendo una voz constante que no lo dejaba en paz. No gritaba, no insultaba, solo repetía una pregunta que lo desgastaba: ¿por qué no contestaste? Esa pregunta lo acompañaba a todas partes, en el trabajo, en la calle, incluso cuando intentaba descansar. No era un recuerdo aislado, era una escena viva que se reproducía una y otra vez, siempre con el mismo final.
el momento exacto en que volteó el teléfono y eligió mirar hacia otro lado. Jesús observaba ese proceso con profundidad, porque hay culpas que no se resuelven con acciones externas, sino con una confrontación interna que nadie más puede hacer por ti. Una noche, Daniel soñó con su madre. No fue un sueño reconfortante ni doloroso de inmediato. Estaban sentados frente a frente, en silencio. Ella lo miraba como siempre, con calma. Él quería hablar, explicar, justificarse, pero no podía emitir sonido alguno. Despertó agitado, con el corazón acelerado. Permaneció sentado en la cama, respirando hondo, entendiendo algo que antes evitaba. No estaba buscando perdón en Dios, estaba buscando absolverse a sí mismo sin atravesar la verdad completa. Ese día decidió volver al hospital. No porque hubiera algo que hacer allí, sino porque sentía que debía enfrentarse al lugar donde todo cambió. Caminó por los pasillos con pasos lentos, reconociendo cada esquina, cada puerta, cada recuerdo que aún dolía. Se detuvo frente a la habitación donde su madre había pasado sus últimas horas. Estaba vacía ahora, limpia, neutral, como si nada hubiera ocurrido allí. Esa ausencia de huellas lo desarmó más que cualquier escena trágica. Daniel se sentó en una de las sillas del pasillo y cerró los ojos. Por primera vez no huyó del recuerdo. Revivió la noche completa, desde la primera llamada hasta el último silencio. No para castigarse, sino para mirar la verdad sin defensas. Jesús estaba allí, no como acusador, sino como testigo del momento en que un corazón deja de mentirse. Daniel entendió entonces que la prueba no había sido solo ignorar una llamada. La prueba había sido creer que siempre habría otra oportunidad, que el amor podía ponerse en espera sin consecuencias. Y esa mentira era la raíz de todo. Las lágrimas cayeron, pero esta vez no eran de desesperación, eran de claridad, de aceptación. Por primera vez dejó de decir "si tan solo" y comenzó a decir "esto fue lo que hice", sin excusas, sin suavizar la verdad. Al levantarse, algo había cambiado. El dolor seguía allí, pero ya no gobernaba. Ahora había una responsabilidad nueva. Vivir de una forma que honrara lo que perdió, no desde la culpa, sino desde la conciencia. Jesús observó ese instante con silencio profundo, porque cuando alguien acepta completamente la verdad, la prueba entra en su última etapa. Después de aquel día en el hospital, Daniel ya no volvió a ser el mismo, no porque el dolor se hubiera ido, sino porque dejó de huir de él. Entendió que algunas pérdidas no se superan, se integran, se convierten en una voz interna que guía, si uno está dispuesto a escucharla. Comenzó a notar algo inquietante. Cada vez que veía a alguien ignorar una llamada, una persona mayor esperando atención, o un hijo demasiado ocupado para escuchar, sentía un nudo en el pecho. No era juicio, era reconocimiento. Se estaba viendo reflejado en otros. Jesús observaba ese cambio con atención, porque cuando una prueba se comprende, deja de ser castigo y se transforma en advertencia viva. Una tarde, en el transporte público, Daniel vio a una mujer mayor intentando levantarse sin ayuda. Nadie se movía. Todos miraban sus pantallas. Esa escena era idéntica a su pasado, solo que ahora él estaba despierto. Se levantó de inmediato y la ayudó a sentarse. El gesto fue pequeño, casi invisible para los demás, pero dentro de Daniel ocurrió algo profundo. No era redención, ni pago, ni compensación. Era conciencia en acción. Y por primera vez sintió que no estaba traicionando la lección que había recibido. Con el tiempo, empezó a hablar de su madre, no desde la tragedia, sino desde la verdad. Contaba su historia sin adornos, sin victimizarse, sin buscar lástima. Decía claramente, "Yo no contesté", y esa honestidad incomodaba, pero también despertaba. Algunas personas bajaban la mirada, otras se quedaban en silencio.
porque todos, en algún nivel, recordaban una llamada ignorada, un mensaje pospuesto, una presencia que dieron por sentada. La historia de Daniel no era única, solo era clara. Jesús seguía observando, porque la prueba individual había comenzado a tocar otros corazones. Una noche, Daniel encendió su teléfono y revisó el historial de llamadas. Ya no lo hacía con culpa, sino con respeto. Entendió que cada nombre en esa lista representaba una oportunidad viva note perdida aún. Y que ignorar también es una forma de decidir. Miró la hora. Pensó en las personas que aún estaban. Llamó a una tía, a un viejo amigo, a alguien que llevaba tiempo postergando. No para hablar mucho, sino para estar presente. Cada llamada era una forma de romper el ciclo. En silencio, Daniel entendió algo esencial. Jesús no lo había probado para destruirlo, sino para revelar quién estaba siendo. La consecuencia no fue un rayo del cielo, sino una vida marcada para siempre por una verdad que no se puede olvidar. Y esa verdad era clara y pesada. El amor no se pospone sin costo. Jesús observó el final de esa etapa sin palabras, porque la prueba ya había hablado y ahora faltaba la lección final. Daniel entendió finalmente que Jesús no lo probó en el hospital, ni en el velorio, ni siquiera en el dolor posterior. La prueba ocurrió en un momento tan simple que parecía inofensivo, cuando decidió mirar una pantalla en lugar de responder a quien lo necesitaba. Ahí, sin testigos humanos, su corazón quedó al descubierto. La lección no fue que su madre muriera. La lección fue que el amor ignorado siempre deja una herida que no se puede cerrar con arrepentimiento tardío. Hay decisiones que no se corrigen, solo se cargan, y esa carga se convierte en enseñanza o en condena silenciosa. Jesús observó sin intervenir porque Dios no fuerza el bien. Dios permite que el corazón se revele tal como es. No con grandes pecados, sino con pequeñas omisiones. No con actos violentos, sino con ausencias cómodas que parecen normales hasta que ya es demasiado tarde. Esta historia no trata solo de Daniel. Trata de cada persona que alguna vez pensó, luego contesto, mañana llamo, ahora no. Trata de todos los que asumieron que el amor siempre estaría disponible, como si el tiempo obedeciera nuestros hábitos y no al revés. La enseñanza es clara y pesa. Cuando ignoras a alguien que te ama, no solo estás postergando una llamada, estás decidiendo quién ocupa el centro de tu vida. Y esa decisión, aunque nadie la vea, Jesús la ve. No todas las pruebas divinas vienen con milagros o advertencias. Algunas llegan disfrazadas de rutina, de cansancio, de distracción, y cuando pasan no hacen ruido, pero dejan consecuencias eternas. Si hoy todavía hay alguien que te llama, que te busca, que espera tu atención, esta historia no es entretenimiento, es un aviso, porque no siempre hay una segunda oportunidad para contestar. Jesús sigue observando, no para condenar de inmediato, sino para ver qué haces ahora. Tal vez hoy este video fue la llamada que no debes ignorar. Tal vez Dios te permitió escuchar esta historia antes, no después. Recuerda esto y guárdalo en el corazón. El amor verdadero no se deja en visto sin pagar un precio. Porque cuando Dios observa, cada decisión cuenta.